Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Volvemos a hacer las entrevistas aquí y esta noche tenemos el privilegio de contactar a un hombre destacado en el mundo de la comunicación radial, el señor Marcos Lugmania. Marcos, buenas noches. Un gusto conversar esta noche sobre la vida, pasión y Y ahí nomás. éxitos, pasión y muerte, ¿no? De Marcos Lugmania. Marco, buenas noches. Jacinto, buenas noches. También debemos saludar al mundo, decirles buenas noches, buenas tardes, buenos días, porque en el ámbito en que estamos, indudablemente estamos llegando al mundo, y es muy interesante dialogar, dar a conocer ciertas cositas que están en forma incógnita en el mundo y no conocen porque realmente estamos tras un micrófono y no nos están mirando permanentemente, Jacinto. Nos están descubriendo, en este caso están descubriendo a Marcos Lugmania, porque a Marcos lo han escuchado muchas personas por su voz, esa voz, digamos, espectacular que tiene en la radio, que tuvo en Radio Tarqui, ahora en Ecuachiri, pero ahora lo miran y lo conocen directamente y van a conocer facetas importantes de la vida de Marcos Lugmania. Así es, Jacinto. Entonces, tú tienes la palabra para empezar el diálogo. Sí, empecemos la entrevista, Marcos, preguntándote, ¿cuándo empiezas tú a vivir este apasionante mundo de la radio? Bueno, la historia es larga. Si nos ponemos a hacer un remember, una remembranza de todo aquello lo que va sucediendo en la vida de uno desde cuando empieza a tener los 7 años y empieza a tener los conocimientos básicos de lo que es la vida. Bueno, uno empieza por la curiosidad de lo que es el medio, lo que es la comunicación, lo que es la radio. Entonces se empezó trabajando, digámoslo, trabajando, se empezó en el mundo de la locución primero en Radio Cronos, una radio que existía y era parte de la vida del Instituto Nacional Mejía, y funcionaba nosotros lo llamábamos el Palomar, en la parte principal del edificio, pero en la parte más alta donde ya termina el edificio. ¿Y eso dónde quedaba el Palomar, Marcos? El Palomar queda en el frontispicio que nosotros llamamos del colegio. Si has visto las gradas de la calle Vargas, tú has Ya. mirado alguna vez arriba, cuando ya donde está una parte como triángulo, ese es donde llamábamos nosotros el Palomar. Era casi el tumbado, que lo podríamos decir, ¿no? La cornisa. Y ahí estaba instalada la radio. Ahí estaba instalada la radio y ahí es donde uno empieza los pininos en la comunicación, en la música y en la curiosidad lo que es el medio y lo que es llegar en el mismo instante en que tú estás hablando a diferentes personas. Obvio, la curiosidad de quién está al micrófono o quién está conduciendo. Y tú tenías ahí esa incógnita de empezar a dar las noticias, a poner música, cuando tenías ¿cuántos años? Bueno, ahí se empezaba recién a poner lo que es la música, ¿no? O sea, a dar los primeros pasos en conocer el mundo de la radio, porque con esa voz, a los años de un joven todavía, no educada la voz y no mantenida la voz en su forma de vocalización y el lenguaje mismo de la comunicación, entonces era muy difícil para que uno entre directamente al micrófono. Tienen que pasar muchas cosas, tienen que ceder muchos conocimientos, uno tiene que buscar las ideas y tiene que buscar aquellos conocimientos mientras va trabajando, porque tú sabes que mientras tú estás trabajando vas cogiendo conocimientos, porque yo suelo decir, la vida es la escuela donde uno va aprendiendo muchísimas cosas. Y Marco, mucha gente va a decir que tú tienes la voz igualita cuando hablas aquí que cuando hablas en la radio, porque a veces como que los micrófonos de las radios en FM transforman la voz de los locutores. Yo creo que sí, o a veces, sí, yo te diría que sí, que los equipos a veces lo transforman la voz, a veces los equipos le suben, y es por eso que, bueno, hay esa curiosidad de conocer al personaje que está conduciendo tal o cual programa y tras el micrófono, porque es una incógnita, no te conocen, no saben cómo eres. La imaginación dirían, le conocen la voz, dicen, ¿no? Puede ser alto, gordo, bajo, pequeño, en fin, hay muchas incógnitas que siempre están cubiertas
atrás del micrófono. Y pensaban que tú eras alto, rubio, de ojos azules, Marcos. Bueno, la estatura no le hace a la voz, ni los ojos, compañero. Ha habido locutores Mientras, más pequeños también. claro, por supuesto, tú conoces a Walvin Vargas. Claro, conozco, no sé si tú El te del acuerdas quién micrófono. está en Italia, Mariano Jara, también es súper pequeño, pero tiene una voz de parlante. Mariano Jara, Sammy de la Torre, que también no es alto, ¿no? Es pequeño. No es necesario Entonces, ser alto para tener buena voz. exactamente, dicen por ahí. Los Así que dichos valen, ¿no? Que el agradecemos, cuerpo, Marcos, a quienes nos están viendo la entrevista. Muchas gracias por escuchar y conocer a Marcos Lumaña. Van a conocer su vida, sus éxitos, cómo inició, las anécdotas. Así que les pedimos que compartan la entrevista para seguir con más personas que van a dar de entrevista. Marcos, ¿tú empiezas a trabajar en Radio Cronos a los 12 años o antes? no no tan diminuto, porque, bueno, y sería una voz de gato, ¿no? Una voz muy finita, muy bajita. O capaz Entonces, que naciste con voz alta, con voz de iba bajando. parlante. Bueno, debo dar gracias a Dios por mantener la voz hasta ahora, porque se lo ha ido conservando. Y el conservar la voz realmente tiene muchos parámetros, muchas anécdotas, muchas cosas que uno debe hacer, en especial tratar de estudiar la voz, tratar de conservar y hacer cosas que no lo debes hacer, porque si tú te pones a fumar, automáticamente en algo te molesta la voz, ¿no? Bajas, carrasperas y tantas cosas que te enferman. ¿Y cómo has cuidado la voz, Marcos? ¿Cómo mantienes la voz? ¿Cuál es el secreto para Bueno, tener la voz? el secreto no está limitarse, obviamente. O sea, tú me has visto, tú me conoces y realmente yo no fumo. Ese es el secreto, Entonces, entonces, no fumar. claro, porque estás manteniendo, estás cuidando tu voz. Es la herramienta con la cual te estás defendiendo, con la cual estás trabajando, te estás comunicando, estás dando a conocer lo que sucede en el mundo, en tu medio, en tu barrio. Esta noche estamos conversando en vivo con el señor Marcos Lugmaña, una voz que ha hecho radio 23 años en Radio Tarqui y ahora trabaja en Radio Coashiri y un montón de radios y también canales de televisión. Marcos, te digo que en este momento estamos innovando, estamos con esta tecnología que nos permite hacer entrevistas increíbles y con calidad, también calidad superior. Te digo que incluso este rato puedo decir tranquilamente que nos están viendo la entrevista más personas que les ven algunos noticieros de las mismas radios. Bueno, esa es la Porque tú ventaja. eres un personaje, Marcos, entonces la gente decidió verte. Bueno, debo agradecer a todas aquellas personas que me han escuchado en diferentes medios de comunicación y he tenido esa confianza en que ese público me ha encontrado o me ha seguido en los medios. Esa es una anécdota, por ejemplo, ya después de que se terminó Radio Tarqui, empecé a trabajar en Ecuachiri. En la mañana, cuando empecé con el informativo, en que me decían, usted es el señor Marco Lugmaña. Bueno, primero, segundo día de estar en la radio. Entonces tú te preguntas o dices ese rato, ¿cómo así? ¿Dónde me conoce? Entonces dicen, no, pues usted estaba en Radio Difuso Tarqui. No te conocían por la cara, porque te vieron, sino por lo que te escucharon, Marcos. Exactamente. Bueno, y yo creo que debe ser así, ¿no? Porque todo el mundo queda con la incógnita, como decíamos al inicio, de que la voz y solamente la voz. Entonces falta conocer a la persona que maneja el programa o la persona que está comunicándose. Y ahora, Marcos, después de Radio Cronos, ¿a dónde vas? ¿Qué otra radio sigue en tu vida radial? Bueno, se ha visitado muchos medios, no porque uno sea una persona que le gusta andar de medio en medio, sino que vas escogiendo los programas a los cuales tú puedes acceder o los que tú crees que puedes conducir, que estás capacitado para ello. Por ejemplo, se trabajó en Radio Presidente en su época, te acordarás cuando habían los recaditos de él para ella, de ella para él, en el Día de los Enamorados. Luego, otros medios, ya cuando llegué a ser informativo, por ejemplo, en Radio Iris,
en ese entonces de Álvarez Tenorio. De ahí también en Radiovisión, conduciendo programas, haciendo la dirección de programas, ¿Y y así en diferentes medios. la radiovisión era ya del señor Oquendo o de otro dueño? No, la Radiovisión cuando yo ingresé a trabajar era de Pantaleoni, te acordarás del ingeniero Pantaleoni, que era el dueño de una compañía de asfaltos acá en el país, con el doctor Pazmiño Cajiao, eran los propietarios de ese medio de comunicación. Y él Al tenía menos, su radio. al menos el tiempo que estuve en ese medio. Ah, qué bueno. Luego de eso, Yo pensé que fue tu jefe el señor Oquendo, pero no ha sido tu jefe Oquendo, sino que tú hacías noticias ahí como Marcos Lugmania. claro, exactamente. No, yo nunca tuve la oportunidad de trabajar con Diego Kendo, ni ¿Hubiera, que él sea mi director. hubiera sido bueno o malo? Bueno, tú sabes que de la gente que uno va al lado, va trabajando, Va aprendiendo, no se va aprendiendo de a poco. vas aprendiendo cosas que a veces ignoras o cosas que pasó en el camino y nunca lo tomaste en cuenta y tú creíste que eso no te servía. Por Estamos, ejemplo, yo puedo decirlo, estamos, Marco, conversando esta noche en vivo con el señor Marcos Lugmania. Marcos, ¿cómo fue tu ingreso a Radio Tarqui? Cuéntanos, ¿cómo fue ese ingreso? ¿Hubo una prueba, una selección de voces? Es importante que la gente conozca cómo te escogió el maestro Juanito. bueno, yo ya en ese entonces estaba en la Facultad de Medicina y estaba en otro medio. Y justo Walvin Vargas, un amigo mío, compañero del medio, me llamó, me dice, sabes, hermano, que hay una oportunidad de trabajar en Radio Tarqui. Y tú sabes que en Radio Tarqui no ingresaban, o sea, no se ingresaba así como así, ¿no? Había que tener méritos y capacidad de profesional para poder ingresar en Radio Difusora Tarqui. Porque Gustavo Loaiza León era las personas que escogía las voces de acuerdo a su criterio, de acuerdo a lo que debía funcionar en la radio. Entonces llegué a la radio, hablé con el profesor Gustavo Loaiza León, me dijo, venga a la tarde, hacemos la prueba, ok, y estuve con un cuñado de Patricio Jarrín, o hermano de Patricio Jarrín. Él también iba a la prueba. Dio la oportunidad de que ambos pasamos el informativo en la noche, un día X, y listo. O sea, hasta mañana, ¿no? Porque no sabíamos cuál se quedaba. Al otro día, igual concurrimos a la radio, o bueno, o sorpresa buena, que me llamó y hablábamos ya de contratación y me quedé en Radiodifusora Tarqui trabajando en la noche, con el turno y el horario en la noche, de 8 a 11 de la noche, en el Y cual tenía ya la ponías, conducción de un hacías informativo. noticias y ponías música en Radio Tarqui. En la noche sí, animaba un tanto de música y luego tenía el informativo en la noche, de 9 a 11 de la noche. Entonces se conducía el informativo. Y Y mira, trabajaste 23 años en Radio Tarqui. sí, 23 años en diferentes horarios. ¿Cuál fue la etapa difícil de este trabajo en Radio Tarqui? Me decías que tú ya hablabas muy bien en la cabina, pero que te botaron al escenario y ahí estuviste un poquito no, pues nervioso. esas son otras anécdotas, pues. La parte importante ahí fue, y bueno, diríamos como anecdótico, profundo, de que yo ingresé enero, ¿no? Y bueno, las festividades de Radio Tarqui, el aniversario eran en febrero, pero mientras eso sucedía, el mes de enero se hacían los programas de Cante Usted Si Puede. En ese entonces, bueno, yo nunca había conducido un programa en vivo, y Gustavo Ordóñez me dice, la noche le toca hacer el programa, porque yo entraba a las 8 y el programa era a las noche, pues, y me tocaba conducir con el Flaco Mosquera. Bueno, él era ya ducho en la conducción de los programas, ya de ver al público estar sentado, no importaba, para él era un conversatorio, pero para uno que ingresaba al escenario era lo difícil, porque yo entraba a hacer los comerciales. Y de pronto también se le pasaba la mano al flaco y cuando tocaba anunciar a algún participante, algún concursante, él no subía, me decía, sube. Y tú Entonces tú, presentabas a los artistas. claro, y en ese entonces no podías decir no, pues tenías que subir. Entonces, de ahí la anécdota es que el flaco me dice, verá, el problema no hay para qué tener recelo al público.
uno cuando está en el escenario al público hay que verlo como si fueran las sillas. La Bono Platea está llena, lo vemos como si fueran las sillas, como si fuéramos dialogando. Y fue una buena lección. Tú te metes en el subconsciente que tienes que conducir, tienes que estar al frente y no Y qué tienes por qué magnánimo. bajar la guardia. Qué bueno, Dime. Marco, qué bueno, Marco. Y en tu paso por Radio Tarqui, atención, gracias a los que están viendo la entrevista, muchas gracias. También les invitamos a que compartan la entrevista para que le vean mucha más gente al señor Marcos Pugmania, todo un personaje en la radio en Ecuador. Marcos, ¿a qué artistas conociste en Radio Tarqui? Bueno, ahí se conoció a infinidad de artistas, tanto nacionales como internacionales. En los aniversarios, por ejemplo, venía Paloma San Basilio, Camilo Paloma San Basilio, Sesto, Camilo Sesto. Camilo Sesto, Artistas de eh, moda en este momento que vinieron, seguramente. claro, Nelson Nede, Henry Nelson, Tormenta, Silvana, y así grandes artistas internacionales que uno tenía que estar al lado o a veces en los programas también hacer los comentarios de la música, de lo que ellos presentaban y compartir vivencias. Tu día triste en Radio Tarqui fue cuando la radio dijeron que cerraba, Marcos. Bueno, ya lo Ya lo esperábamos esperaban. aquello, Era una muerte anunciada. porque sí, un tanto, pero le dimos hasta el final. Los que quisimos y formamos parte de todos los profesionales y que trabajábamos en Radio Tarqui, nos quedamos hasta el final, algunos, ¿no? Entonces, entre ellos, me quedé hasta el final, hasta un 30 de octubre que se cerró la radio, y bueno, tuvimos que despedirnos, decirles, bueno, hasta aquí hemos estado con ustedes, y ya pues salíamos del aire. Y tú lloraste ese día. Entonces, sí te duele, sí te llega en el alma, ¿no? Que Sentiste un medio mucha en el cual pena, estuviste Marcos. tanto tiempo, Sentiste mucha claro, pena, se te fueron las lágrimas. Porque uno también es sensible, no bueno, es de claro, acero. los sentimientos no fallan, pero te diría de que realmente a veces tenemos que contener aquellos impulsos, ¿no? Y controlar, más que todo controlar las cosas. Y en ese Marcos, plano puedo decir que Marcos, yo también aprendí las a controlar. personas que están viendo la entrevista quisieran conocer esa faceta tuya, que tú estudiaste comunicación y también estudiaste medicina. Por poco eras doctor de la República, pero doctor en medicina, no doctor en leyes. Ah, sí, pues, es que lo que pasa es que, bueno, antes de todos éramos doctores, pues, no, o sea, cuando ya nos incorporábamos, nos graduamos, luego vino eso de la diversificación, o sea, ya dar como debía ser abogado, médico, odontólogo, obstetriz, enfermero. Bueno, es que cuando yo ingresé a la escuela de periodismo, porque antes de escuela, en mi época era escuela, no era No era eh, facultad. facultad de comunicación como lo es ahora. Antes era escuela de comunicación. Entonces de ahí egresé. Y luego tú sabes que antes no necesitabas que te den el título de licenciado, porque si tenías oportunidad de, yo suelo decir, de eras ratón de las radios, tú trabajabas. Tenías una buena conducción, un buen timbre de voz, ingresabas a trabajar. Y bueno, yo ya estaba inmerso en la radio, pues ya estaba dentro del medio de comunicación. Entonces, por eso, además de comunicación, seguiste medicina. Ibas Sí, pensaba. con el mandil blanco y todo. Sí, pensaba, porque yo te cuento, cuando estaba en el 82, en primero de medicina, porque antes eran años, no eran semestres, a la radio iba a trabajar y justamente para hacer cante usted si puede, cambiándome en el auto, pues. O sea, poniéndome el terno, sacándome el mandil, sacándome todas aquellas cosas, guardando los libros y además guardando los huesos que uno andaba a llevar en primer año. Qué bueno, Marcos. Marco, ¿cuál ha sido el político más jodido que has entrevistado en tu dilatado mundo de la comunicación radial? Bueno, políticos, así en ese sistema, como tú lo dices, no lo he tenido. Y eso podemos decirlo tú también, dar fe tú también cuando hemos estado juntos laborando,
pues no hemos tenido, porque el sistema en que nosotros llevábamos la entrevista era muy diferente, ¿no? O sea, no esa forma No a, les a tabla maltratábamos a los rasa, políticos. a tabla raja, sino Dejábamos que hablen, que amenamente. expresen sus ideas. Exactamente. Dejar que den sus ideas y luego de alguna de sus palabras tomar otra idea. Todavía recuerdan cuando contigo en Radio Latina le preguntamos a Lucio Gutiérrez que la única forma para que él vuelva a ser presidente era que él vuelva a estar preso. Y él dijo que prefería estar libre y no otra vez de presidente. Y casi lo cumple, ¿no? Casi lo cumplió, pero diríamos porque la gente ya no lo quiso, pero él sí lo quería. Es que la gente tiene sus preferencias un momento, pero luego cambia y ya los que son famosos, luego ya no son famosos, así vuelvan a reencaucharse o a renovarse. Indudablemente porque la memoria de la gente es bastante grande, bastante amplia, y entonces dice, recordemos, pero también tenemos el ausentismo en el cerebro de la gente, porque pase lo que pase, volvemos a caer en el error. Marcos, pero ya no hablemos de políticos. Te quisiera preguntar, ¿cómo cierra Radio Tarqui y tú te vinculas inmediatamente a Radio Ecuashiri? ¿Cómo fue ese proceso? Ah, no, retrocediendo en el tiempo, Tarqui cerró el 30 de octubre y te cuento que pasé 15 días de vacaciones, Te diste porque a los 15 días, vacaciones el 15 de noviembre, el 15 de noviembre yo ya estaba trabajando en Ecuashiri. y Igual te me tocaba contactaron, madrugar. te buscaron. ¿Cómo fue eso? Tú fuiste a buscar a la Radio Ecuashiri que te reciban. Hicimos los contactos necesarios y no se dejó esperar. Y inmediatamente me incorporé al personal de Ecuashiri FM, igual, la madrugada, haciendo el informativo. Lo que hacía en Radio Difusora Tarqui, el informativo en la madrugada. Ha sido un hombre que siempre ha madrugado, Marcos. Ya en el subconsciente de uno ya está grabado el horario biológico. Tú debes tener el reloj biológico alterado, debes despertarte a las 3 o 4 de la mañana, Marcos. Claro, ya está adelantado con una hora. Ya no te puedes quedar a dormir más. E inclusive cuando tú descansas el sábado o el domingo, ya el subconsciente te despierta a esa hora, automáticamente. Marcos, tú das noticias y también pones buena música en Radio Ecuachiri, al momento. Ah, bueno, sí. Sí, al momento hasta la actualidad. El informativo lo tengo de 6 de la mañana a 7:30 y luego ingreso con un programa de boleros, aquellos boleros viejitos, nuevos, contemporáneos. Luego de aquello tenemos los recuerdos, reencuentro musical, con las canciones de los 60, los 70, los 80, recordarás tú, por ejemplo, por ahí, Los Ángeles Negros, tienes Los Pasteles Verdes, tienes Sabú, Leonardo Fabio, Rafael, Giacomonti, César Costa, tienes una gama amplísima de gente que tú puedes hablar y tú puedes poner la música. ¿Esa música es para viejitos o también escuchan los jóvenes, Marco? Bueno, yo no creo que sea para viejitos, porque tú también lo compartes de vez en cuando. Es para todos los que tienen un corazón enamorado, digamos, Marco, la música que tú pones. Claro, es una música para todos los que quieren recordar muchas facetas, porque si hablamos de música, diríamos que los boleros fueron creados para enamorar, creados para llegar al corazón. Y hay mucha gente que con las canciones se conocieron. Hay mucha gente que con las canciones se enamoraron, se casaron. Lo mismo en la música del recuerdo. Anécdotas, por ejemplo, de uno cuando fue estudiante y ya estaba inmerso en el medio de comunicación. Y cuando dabas el obsequio, tú comprabas un disco. Escuchabas la música y le ponías en la portada, por favor, escuche esta parte del disco. No sé si tú lo hiciste, porque yo sí lo he hecho. Qué bueno, Marco. Marco, ¿y ahora cuál es tu meta? Ahora que estás en Ecuashiri, ¿cuál es tu meta próxima? La meta próxima, jubilarse, descansar. ¿Ya quieres descansar un poco del agitado mundo de la radio? Descansar un poco de este mundo, del mundanal ruido, lo que es la radio.
La satisfacción de uno que le quede es que, bueno, estuvo en el medio, estuvo en la radio, hizo muchos programas, cubrió noticias, informativo, y desde luego también se dio esos pasitos en la televisión, ¿no? Ah, Entonces, también trabajaste en la eso televisión. Cuéntanos de esa parte, porque esa algo que parte te, no te he preguntado. algo que te llena de satisfacción. Yo trabajé en Canal 29, cuando recién Canal 29 estaba saliendo, cuando recién se inauguraba, y hacíamos el programa TV Ofertas, venta por televisión, de muchísimas cosas, de electrodomésticos, en fin, etcétera, etcétera. Y fui la voz oficial de Telesucesos. ¿Cuántos años en Telesucesos en Canal 29, Marcos? En el 29 estuve 4 años consecutivos. Esa temporada me separé de Tarqui. Cuando yo me separaba de Tarqui, por lo que, vos sabes, el sistema económico a veces, o el incursionar en otro ambiente que sea no solo la radio, te llama la atención. Entonces yo hablé con don Gustavo Ordoriza, le dije, ¿sabe que tengo esta oferta? Entonces me dijo, no hay problema, vaya, pruebe, y luego le llamo. Y lo cumplió. Luego regresé a Radio Difusora Tarqui, luego de que me separé 4 años, cuando estuve en el canal. Qué bueno, don Gustavo, una persona muy flexible, porque otros, si te vas a otro medio, ya no te reciben, pues. Pero depende del profesionalismo, ¿no? Si tú Claro. eres un buen profesional, yo sé que te llamarán. Pero si tú no eres un buen profesional, yo creo que no te llamarán. ¿Y O alguna sea, vez mejor que... incursionaste también en prensa, en relaciones públicas? Bueno, en relaciones públicas, sí, estuve en relaciones públicas en la UNE, era el Ya, relacionador público de ellos, con los maestros. los maestros. Claro, es Ujú. decir, que tú siempre has hablado y poco has escrito. Sí, mi plano ha sido ese prácticamente. Y por ejemplo, no, tuve una temporada que también estuve haciendo deportes. Trabajé de comercial en Radio Latina cuando Luis Chiriboga recién fue presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Entonces Y, son facetas que a uno le van gustando, va haciendo uno va llenándose de satisfacciones. y a lo largo de tu vida, ahora que ya has trabajado 50 años en el mundo de la radio, la televisión, eh, ¿crees que has cumplido, que esa fue tu profesión? ¿O dices, debí tal vez graduarme de, de médico? O como quien dice la pregunta, me arrepiento el haber quedado en el medio de comunicación y no ser el médico. Sí, eso te quiero preguntar. ¿Qué dices tú? ¿Valió la Sea más pena directo, pues. dedicarte a la radio? Mira que cuando hay una cosa que a uno le gusta, realmente no tiene por qué arrepentirse. En la vida tienes altos y bajos, yo creo que en todas las profesiones. Si tú eres un arquitecto, igual tienes altos y bajos, tienes un médico, igual eres un alto, tienes altos y bajos. Tú eres un profesional en la comunicación y por eso te decía que tenemos altos y bajos. Qué bueno, Marcos. ¿Y tú tuviste algún momento triste en la vida de la radio? Bueno, la vida de la radio, triste, triste, como te diría, no. Tal vez posiblemente cuando algunos compañeros del medio, del mismo elenco que teníamos, Radio Difusora Tarqui, se nos iban, ¿no? O sea, no me refiero que se iban de viaje, sino que partían, se nos adelantaban. Y eso pues sucedió muchas veces. Marco Lumaña es quiteño. ¿Dónde nació Marcos? Bueno, Marco Lumaña no es quiteño, pero ahora ya es quiteño. Marco Ya, Lumaña nació quiteño. Marco Lumaña nació en la provincia del Cotopaxi, en el cantón Latacunga, en la parroquia La Matriz, pero yo vine acá muy chiquitito, muy chiquitito. O sea que podría decir que todo mi crecimiento, mi infancia, mi educación, todo lo viví acá en Quito. Es decir, que nunca podía ser Mama Negra. Nunca, pues, absurdo. Por eso es que vivo acá en un barrio tan quiteño como es Chimbacalle. Ahí cerquita de la parada del tren. ¿Y el tren todavía camina, Marcos? Sí, todavía camina, todavía camina, todavía camina. Y es importante que Ujú. lo hayan rehabilitado y que permita conocer unos paisajes hermosos que tiene Quito, Pichincha y el Ecuador, Marcos, a través del tren. Por supuesto, es una vía que no debería morir.
porque es una vía de comunicación, la que fue creada por Eloy Alfaro, por García Moreno, para que una la sierra con la costa. Luego lo hizo, luego lo terminó Eloy Alfaro. Qué chévere conversar contigo, Marcos. Marcos, ¿cuál sería tu mensaje a los muchachos que en este momento todavía quieren dedicarse a la comunicación para hacer radio, para hacer televisión? ¿Qué les aconsejas? ¿Qué les recomiendas? Lo importante, lo interesante para uno llegar a cualquier profesión, a cualquier medio, es que le guste. Realmente que le guste, que sepa que esa va a ser su profesión. Porque realmente tú ves que cuando ingresamos a la universidad, la mayoría ingresa a tal o cual facultad con una ilusión, pero a la par deserta, se va. Entonces, porque no ha concretado, no tiene esa convicción de que yo quiero ser aquello. Entonces entramos a experimentar, a saber qué queremos, recién en ese entonces. Entonces eso sería para los jóvenes que quieren ingresar a la comunicación, hacerse un examen profundo. Yo suelo decir, consultar con la almohada, pero la cosa es que deben consultar con el yo mismo, ¿no? Con el subconsciente, preguntarse si puedo, debo o no debo. Marcos, para terminar la entrevista, invítales, dales un saludo a tus oyentes en Ecuashiri, la radio quiteña. Les invito. Sí, invítales a que te escuchen y todo. Bueno, ya saben, la audiencia de Cuachiri ya saben a la hora que yo estoy. Normalmente ellos comparten el amanecer conmigo. Prendemos la radio a las 6 de la mañana, nos comunicamos en el informativo, luego tenemos la música y aquellos consejitos, aquellos que se los da, cosas que son en realidad algo que en la mañana te vale. Por ejemplo, decirles levántese temprano y cuide la salud. Más que todo, yo les suelo decir en la mañana, aunque les parezca que les sale muy repetitivo, una sugerencia, ¿no? De que en la mañana vea cómo está el ambiente, qué es lo que va a vestir ese día, pero infundablemente, incansablemente, lo que debe llevar es una bufanda, un par de guantes y una sombrilla. Porque nuestro cielo capitalino es muy variable. Y tú sabes a quién se parecería como es variable e incomprensible. Hay que escuchar la frecuencia 104.9 en Quito y también otra frecuencia en otra provincia. 105.3. Y ahí le escuchan siempre a Marcos Lumaña dando las noticias a las 6 de la mañana y poniendo música para el corazón a las 9 de la mañana, creo. De 8:30 a 9:30 vamos con boleros. 9:30, 10:30 estamos con recuerdos. Qué bueno, Marcos, ha sido muy grato conversar contigo. Y lo importante que podemos decir de esta entrevista es que Marcos Lumaña, a pesar de haber estado en importantes medios de comunicación, siempre se ha mantenido como una persona humilde, porque algunos han llegado a puestos importantes y han terminado mareados, Marco, y eso es lo malo de nosotros los humanos, que a veces nos mareamos. Hay que permanecer siempre pisando la tierra. Lo que pasa es que mientras el hombre más se prepare, debe ser más humilde. La preparación no le da para envanecerse. Qué bueno, Marcos. Te leo un par de mensajes que nos están llegando aquí por la entrevista. El señor Ricardo Zambrano dice, felicitaciones, sigan adelante. Y Rosario Tijeras dice, muy buena la entrevista, felicitaciones a ti, Marco, y también unas felicitaciones para mí. Muchas gracias a quienes nos están viendo este rato de entrevista. Marco, despídete de los oyentes y invítales a que sigan escuchándote en los diferentes medios de comunicación. Bueno, decirles a los oyentes de esta noche a nivel mundial, diríamos, una despedida, decirles un hasta luego, que volveremos a comunicarnos. Sé que tú estás con este sistema informativo, este sistema de comunicación, y que no solamente yo sería el invitado, sino habrán muchos personajes, mucha gente que tú conocen y son tus amigos y que tienen algo que contarnos, porque yo también seré uno de los que seguiré las entrevistas para conocer más de la gente que a veces no conocemos. Y ustedes saben, en la mañana, Ecuashiri, 104.9 y 105.3. Así que muchas gracias, Marcos, por tu tiempo, tu paciencia, por permitirnos conocer tu vida, tu trayectoria en el mundo de la radio. Si algo tal vez yo me olvidé, y como decían anteriormente en las entrevistas, si tienes que añadir algo, añade, Marcos.
Mejor no le añadimos nada. Le dejamos ahí. Así que ha sido muy grato conversar esta noche con Marcos Lumaña, quien es un destacado comunicador del mundo de la radio y la televisión. 50 años haciendo radio, 23 años solo en Radio Tarqui. Marcos, muchas gracias por la entrevista. Pronto volveremos con más entrevistas. Gracias, Marco. Hasta pronto, hasta luego. Hasta luego, Jacinto, un estrechón de manos. Cuídate. Muchas gracias por seguirnos, por mirar la entrevista y les invitamos a compartir la misma para que conozcan la vida y trayectoria del señor Marcos Lumaña. Buenas noches, buenas tardes, buenos días.